Es la historia de monstruos que te dan la mano, que te llaman familia. Es la historia de un amor prohibido que se convirtió en el escándalo más grande que estas calles coloniales jamás susurraron. Un amor entre un hombre y la hermana de su esposa. Un cuñado y su cuñada. Un secreto guardado a la vista de todos, protegido por el silencio cómplice de una sociedad que prefiere no ver. Porque a veces, la verdad es demasiado horrible para ser confrontada. A veces, es más fácil dejar que el infierno arda, siempre y cuando las llamas no toquen tu puerta. Pero hoy, vamos a abrir esa puerta. Vamos a caminar por los pasillos de esa casa donde la normalidad era solo una máscara. Vamos a sentir el frío de sus paredes. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Si crees que la justicia es un derecho y no un privilegio, si crees que ninguna víctima debería ser invisible, entonces suscríbete. Únete a esta comunidad que no teme mirar al abismo, porque solo mirando al abismo podemos esperar, algún día, iluminarlo. La historia comienza con una mujer llamada Carmen. Carmen no era policía, no era una detective privada, era una trabajadora social del DIF. Una de esas almas anónimas que luchan batallas perdidas en un sistema diseñado para la indiferencia. Su trabajo era visitar familias, llenar formularios, verificar que los niños tuvieran vacunas y comida en el refrigerador. Un trabajo de rutina, un trabajo burocrático. Hasta que un martes de abril, su rutina se hizo pedazos. La dirección la llevó a una casa de clase media en la colonia Andrade. Fachada recién pintada. Un pequeño jardín cuidado con esmero. Un coche del año en la cochera. La imagen perfecta de la prosperidad mexicana. La familia Mendoza. Ricardo, el padre, ingeniero en una curtiduría. Un hombre de éxito. Sofía, la madre, su esposa. Una mujer elegante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y Elena, la hermana de Sofía, vivía con ellos. Carmen tocó el timbre. La puerta se abrió y el olor a cloro y a carne asada la golpeó. La familia estaba en el patio trasero. Una parrillada improvisada. Ricardo manejaba las pinzas con la seguridad de un rey en su castillo. Sofía ponía la mesa, moviéndose con una rigidez casi imperceptible. Elena jugaba con los dos niños pequeños, los hijos de su hermana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Carmen empezó su protocolo. Las preguntas de siempre. ¿Los niños van bien en la escuela? ¿Han tenido alguna enfermedad? Pero sus ojos no dejaban de analizar la escena. Había algo en la forma en que Ricardo miraba a Elena. No era la mirada de un cuñado. Era una mirada de posesión. Una mirada que la desnudaba frente a todos, sin que nadie pareciera notarlo. Y había algo en la forma en que Elena le respondía. Una mezcla de miedo y devoción. Como un pájaro hipnotizado por la serpiente. El hijo mayor, de apenas 7 años, se acercó a Carmen. Le mostró un dibujo. Era una casa con 4 figuras, papá, mamá y 2 tías. ¿2 tías? Carmen preguntó, con una sonrisa forzada. Sí, dijo el niño, con la brutal honestidad de la infancia. La tía Sofía, que es mamá, y la tía Elena, que es la esposa de papá cuando mamá está triste. El silencio cayó sobre el patio. Un silencio pesado, espeso. Sofía le arrebató el dibujo al niño. Su mano temblaba. Los niños y su imaginación, dijo, con una risa que sonó como un cristal roto. Ricardo fulminó al niño con la mirada. Una mirada helada, llena de una furia silenciosa que prometía un castigo posterior. Carmen sintió un escalofrío.
No era la imaginación de un niño. Era un grito de auxilio. Ese día, Carmen cerró su expediente con una nota. Posible ambiente familiar anómalo. Requiere seguimiento. Pero en su corazón sabía que era mucho más que eso. Era el inicio de una caída al infierno. Y ella estaba parada justo en el borde. Carmen no pudo dormir esa noche. Las palabras del niño resonaban en su cabeza. La esposa de papá cuando mamá está triste. No era una fantasía, era la descripción de una dinámica rota, perversa. Decidió volver, pero no como trabajadora social. Volvió como una sombra. Se estacionaba a una cuadra de la casa. Observaba. Veía a Sofía salir a dejar a los niños a la escuela. Su rostro era una máscara de normalidad. Veía a Ricardo irse al trabajo en su coche brillante. Y luego, la casa quedaba en silencio. Pero no estaba vacía. Elena estaba adentro. Siempre adentro. Carmen empezó a hablar con los vecinos. Con la mujer de la tienda de la esquina. Con el jardinero que trabajaba en la cuadra. Al principio, nadie quería hablar. Son una buena familia. Muy decentes. Nunca dan problemas. El muro de silencio que protege los secretos de la clase media. Pero Carmen insistió. Con su voz suave, con su mirada compasiva. Finalmente, una vecina anciana, cansada de guardar lo que veía, cedió. La muchacha, Elena. Nunca sale sola, le confesó en un susurro. Él la lleva y la trae, como si fuera una prisionera. A veces, por la noche, se oyen discusiones. La voz de él, siempre la voz de él. Y luego, el llanto de ella. Un llanto bajito, ahogado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la familia perfecta. Carmen sintió que el aire le faltaba. No era solo un amor prohibido, era una cárcel. Una tarde vio a Ricardo y a Elena salir de la casa. Subieron al coche. Carmen lo siguió. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se sentía como una criminal, pero una fuerza superior la impulsaba. La necesidad de saber. Ricardo no condujo hacia un centro comercial, ni hacia un cine. Condujo hacia un motel discreto en las afueras de la ciudad. Un lugar de citas clandestinas y secretos por hora. Entraron juntos. Carmen se quedó en su coche, al otro lado de la calle. El sol de la tarde pegaba contra el parabrisas. El motor estaba apagado. Solo se oía el sonido de su propia respiración agitada. Sintió náuseas. Un sabor metálico en la boca. El sabor del miedo y de la verdad sucia. Esperó. 1 hora. 2 horas. Que parecieron una eternidad. Cuando salieron, Ricardo caminaba un paso adelante. Con la arrogancia del que ha conseguido lo que quiere. Elena caminaba detrás, con la cabeza gacha. Su cuerpo parecía más pequeño, más frágil. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. En ese momento, Carmen lo supo. Supo que tenía que hacer algo. No importaba el protocolo. No importaba la burocracia. Tenía que sacar a Elena de esa casa. La revelación del horror no fue un estallido. Fue un goteo lento y venenoso. Carmen, armada con una certeza que le helaba los huesos, ideó un plan. Necesitaba hablar con Elena. A solas. Sabía que Ricardo controlaba cada uno de sus movimientos. Usó el pretexto de un programa de apoyo para jóvenes, un taller de manualidades, una mentira piadosa para abrir una grieta en el muro. Llamó a la casa. Contestó Sofía. La voz de Carmen era profesional, tranquila. Hablo del DIF. Tenemos un programa para jóvenes de la comunidad. Es gratuito. Creemos que a su hermana Elena podría interesarle. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Sofía, tensa. Lo consultaré con mi esposo. Clic. Carmen esperó. 1 día, 2.
La respuesta llegó en un correo electrónico. De Ricardo. Agradecemos su interés. Sin embargo, Elena no está interesada. Tiene suficientes responsabilidades en casa. Cortante. Definitivo. La puerta se había cerrado en su cara. Pero la negativa solo alimentó la obsesión de Carmen. Si Ricardo tenía tanto miedo de que Elena hablara, ¿qué era exactamente lo que ocultaba? Carmen se dio cuenta de que el sistema no le iba a ayudar. Tenía que actuar por su cuenta. Se acercó a uno de los niños cuando salía de la escuela. Se arrodilló para estar a su altura. «Hola, campeón. ¿Te acuerdas de mí? Soy Carmen, la del dibujo». El niño asintió, asustado, mirando a su alrededor, como si esperara que su padre apareciera de la nada. «Quiero darle un regalo a tu tía Elena», dijo Carmen, mostrándole una pequeña caja. «Pero es un secreto. ¿Puedes dárselo sin que nadie te vea?» Dentro de la caja no había un regalo. Había un teléfono celular prepagado y una nota. «No estás sola. Llámame. Cuando sea. Estaré esperando». Pasaron días, semanas. Carmen llevaba el pequeño teléfono a todas partes. A la oficina, al supermercado. Lo ponía en su mesita de noche. Cada vez que sonaba su propio teléfono, su corazón daba un vuelco. Pero el teléfono secreto permanecía en silencio. Empezó a pensar que había fallado, que Elena estaba demasiado asustada, demasiado rota. Y entonces, una noche, a las 3 de la madrugada, el teléfono vibró. Un número desconocido. Carmen contestó. Su mano temblaba. «Bueno». Silencio. Solo una respiración entrecortada. Un sollozo contenido. «Elena, soy yo. Soy Carmen. Estás a salvo. Puedes hablar». La voz que respondió era apenas un susurro. Una voz quebrada por el llanto y el terror. Él está dormido», dijo Elena. «Tengo miedo». «Lo sé», respondió Carmen. «Pero ya no estás sola. Cuéntame. Cuéntamelo todo». Y Elena habló. Las palabras salieron como un torrente, una confesión susurrada en la oscuridad, mientras el monstruo dormía en la habitación de al lado. No era una historia de amor. Era una historia de terror psicológico, de manipulación, de aislamiento. «Llegué a esta casa cuando murieron mis papás», susurró Elena. Tenía 16 años. Sofía ya estaba casada con él. Al principio, Ricardo era amable. Me compraba cosas, me decía que era especial, que mi hermana no lo entendía como yo. Carmen escuchaba, el teléfono pegado a su oreja. El mundo exterior había desaparecido. Solo existía esa voz rota. Me decía que Sofía estaba siempre cansada, deprimida, que yo era su alegría, su luz. Empezó con pequeños toques, una mano en mi hombro que duraba demasiado, un abrazo que era demasiado cercano. Yo me sentía confundida, incómoda. Pero era mi cuñado, el esposo de mi hermana, el hombre que nos daba un techo. La voz de Elena se quebró. Una noche, Sofía había tomado pastillas para dormir. Estaba destrozada por una pelea con él. Él entró a mi cuarto. Me dijo que era nuestro destino, que éramos almas gemelas, que lo que sentíamos no era malo, solo incomprendido. Era una menor. Experimentaba inquietud. Se encontraba sin apoyo emocional. Su figura paterna no empleó medios coercitivos directos. La situación fue más compleja. La persuadió. Le hizo creer que ella tenía cierta responsabilidad, que era su decisión. Carmen cerró los ojos. Sintió la frescura del suelo bajo sus pies. La manipulación sutil, el veneno instilado gota a gota, la perversión del afecto hasta convertirlo en un arma. Desde entonces ha sido mi vida, continuó Elena. Él decide cuándo, dónde, cómo. Y Sofía, mi hermana, ella lo sabe. ¿Lo sabe?
Carmen, incrédula, preguntó. Sí, al principio fingía no ver, pero ahora es parte del acuerdo. Ella tiene su casa, su estatus, sus hijos, y él me tiene a mí. Soy el precio de su matrimonio, el sacrificio silencioso para mantener la apariencia de una familia feliz. El horror de la confesión dejó a Carmen sin aliento. No era solo un hombre abusando de su posición de poder. Era un sistema familiar entero, construido sobre la destrucción de una joven. Una hermana sacrificando a otra en el altar de la conveniencia. Elena, tienes que salir de ahí, dijo Carmen, con una urgencia que apenas podía controlar. No puedo, sollozó Elena. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Él me ha convencido de que el mundo exterior es peligroso, de que nadie me querrá jamás. Eso no es verdad. Yo te ayudaré, te lo prometo. Colgaron. Carmen se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. El silencio de su apartamento era ensordecedor. La promesa que le había hecho a Elena pesaba sobre ella como una losa de plomo. Sabía que se estaba adentrando en un territorio peligroso, un territorio donde las reglas no aplicaban, donde la decencia y la ley eran solo palabras vacías. Pero no podía dar marcha atrás. La voz de Elena se había grabado en su alma, y Carmen no iba a descansar hasta que esa voz pudiera gritar su verdad a la luz del día. La historia de Sofía y Elena no comenzó con Ricardo. Comenzó mucho antes, en una pequeña casa en un barrio pobre de Irapuato, con un padre que olía a alcohol y a fracaso, y una madre que había aprendido a hacerse invisible. Las dos hermanas crecieron en un campo de minas emocional. Cada día era una prueba de supervivencia. El padre era un tirano doméstico. Sus humillaciones eran constantes, sus golpes impredecibles. Sofía, la mayor, aprendió a ser un fantasma, a no hacer ruido, a no tener opiniones, a anticipar el humor de su padre para evitar la tormenta. Elena, la más pequeña, era diferente. Tenía una chispa de rebeldía en los ojos. Una resistencia silenciosa que enfurecía a su padre. Sofía protegía a Elena como podía. Recibía los golpes destinados a su hermana. Se convertía en el pararrayos del odio paterno. Eran ellas dos contra el mundo. Su vínculo era lo único sólido en una vida de caos. Cuando Sofía conoció a Ricardo en la universidad, vio una salida. Él era todo lo que su padre no era. Ambicioso, seguro, estable. Parecía un príncipe azul venido a rescatarla de la torre de miseria. Se casó con él a los 20 años. Escapó. Pero la libertad tiene un precio. Poco después, sus padres murieron en un accidente de coche. Un choque frontal en la carretera a Salamanca. Elena, con 16 años, se quedó sola. Sofía la trajo a vivir con ellos a León. Fue un acto de amor, de deber. Pero también fue un error fatal, porque Sofía no había escapado de una prisión para encontrar la libertad. Solo había cambiado de carcelero. Ricardo, bajo su fachada de éxito, era un controlador. Un narcisista que necesitaba una adoración constante. Al principio, Sofía cumplió ese papel. La esposa perfecta, el adorno en su brazo. Pero el trauma de su infancia la perseguía. Tenía episodios de depresión profunda, días en los que no podía levantarse de la cama. Su tristeza irritaba a Ricardo. La veía como un defecto, una debilidad. Y entonces, sus ojos se posaron en Elena, joven, vulnerable, y con una desesperada necesidad de afecto y estabilidad. Era un lienzo en blanco sobre el que él podía pintar su obra maestra de manipulación. Sofía lo vio venir. Vio las miradas, los regalos secretos, las conversaciones en voz baja. Una parte de ella quería gritar.
Quería proteger a su hermana como lo había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte rota y aterrorizada, guardó silencio. Perder a Ricardo significaba volver al vacío, a la pobreza. Significaba admitir que su escape había sido una ilusión. Así que eligió no ver. Construyó un muro de negación a su alrededor. Y cuando la verdad se hizo tan evidente que ya no podía ignorarla, cuando encontró a Ricardo saliendo del cuarto de Elena una noche, no hubo un enfrentamiento, no hubo gritos, solo una conversación helada en la cocina a las 4 de la mañana. «Es solo para ayudarla», le dijo Ricardo con una calma aterradora. «Está sola. Necesita una figura masculina fuerte. Yo la estoy guiando». «Es mi hermana», susurró Sofía. «Y tú eres mi esposa», respondió él. «Y mi esposa entiende que a veces una familia requiere sacrificios, arreglos. Te amo. Amo esta familia. No dejes que algo tan pequeño lo destruya. Algo tan pequeño. La traición a su propia sangre. La destrucción del alma de su hermana. Algo tan pequeño». Esa noche, Sofía tomó una decisión. Eligió la jaula de oro. Se convirtió en cómplice. Sacrificó a Elena para salvarse a sí misma. O al menos, para salvar la ilusión de la vida que había construido. El vínculo sagrado entre las hermanas se rompió para siempre, reemplazado por un pacto silencioso de horror y conveniencia. Carmen sabía que sacar a Elena no sería suficiente. Necesitaba que el sistema actuara, que Ricardo enfrentara la justicia. Con la confesión de Elena grabada en su memoria y en su teléfono, se dirigió a la primera línea de defensa de la sociedad, la policía. Entró en la comandancia municipal. El olor a café rancio y a papel viejo llenaba el aire. Un oficial con el uniforme arrugado la escuchó con aburrimiento. Carmen le explicó la situación. ¿El control? El aislamiento. La relación de poder. El abuso psicológico y sexual. El oficial bostezó. Ni siquiera la miró a los ojos. Su vista estaba fija en un partido de fútbol, en una pequeña televisión. «Señora», dijo, con un tono de fastidio. «Por lo que me cuenta, son 2 adultos. Ella tiene más de 18, ¿no?» «Tiene 22, pero ha estado bajo su control desde los 16», replicó Carmen, sintiendo cómo la ira empezaba a subirle por la garganta. «Mire, si no hay golpes, si no hay una denuncia formal de ella, no hay delito. Es un asunto familiar, un chisme de cuernos. No podemos meternos ahí». Le dio una palmada a una pila de carpetas en su escritorio. «Estos son casos reales. Robos, asaltos. No tenemos tiempo para telenovelas». Carmen se quedó helada. Telenovelas. El infierno de Elena era una telenovela. Salió de la comandancia con el sonido del gol en la televisión resonando en sus oídos. Sintió una oleada de desesperación. Las paredes del sistema eran más altas y gruesas de lo que había imaginado. Pero no se rindió. Su siguiente parada fue la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Un edificio más moderno, con carteles que prometían cero tolerancia a la violencia de género. Una mujer joven, una abogada del Ministerio Público. La recibió en una oficina pequeña y sin ventanas. Carmen volvió a contar la historia, esta vez con más detalles, con la precisión de un informe. La abogada escuchaba, asintiendo, tomando notas. Por un momento, Carmen sintió una chispa de esperanza. Quizás aquí alguien entendería. Cuando terminó, la abogada suspiró. «Entiendo la gravedad de la situación», dijo, con un tono profesional pero distante. «El problema, señora, es la prueba». «Tengo la confesión de Elena por teléfono», dijo Carmen.
Una grabación obtenida sin consentimiento no es admisible en un juicio. Y aunque lo fuera, ella tendría que ratificarla frente a un juez, y por lo que me dice, está aterrorizada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la mate? La abogada no se inmutó. Lo que necesitamos es que ella venga, que denuncie. Sin su testimonio directo, nuestras manos están atadas. Miró a Carmen con una pizca de lástima. El sistema protege al acusado hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos casos, la palabra de la víctima es la única arma. Si esa arma no dispara, no hay batalla que pelear. Carmen se sintió como si estuviera golpeando una pared de concreto con sus propias manos. El sistema no estaba diseñado para proteger a las Helenas del mundo. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Su última esperanza era su propio campo, el DIF. Habló con su superiora. Una mujer al borde de la jubilación, con una mirada cansada de ver demasiado y poder hacer muy poco. Le explicó el riesgo para los niños, el ambiente tóxico, la dinámica perversa. Su jefa la escuchó pacientemente. Cuando Carmen terminó, su superiora abrió un cajón y sacó un formulario. El formato 2B. Carmen, entiendo tu frustración. Pero nuestro mandato es el bienestar de los menores. ¿Has visto signos de abuso físico en los niños? No, pero el abuso psicológico es evidente, empezó a decir Carmen. Evidente para ti y para mí, la interrumpió su jefa. Pero no para un juez. Sin moretones, sin un informe psicológico contundente, no podemos retirar la custodia. Le empujó el formulario a través del escritorio. Llena esto. Solicita una evaluación psicológica para la familia. El comité lo revisará. Podríamos conseguir una cita en 6, 8 meses. 6 meses, 8 meses. En la vida de Helena, eso era una sentencia de muerte en vida. Carmen miró el formulario. Las casillas, las líneas. El horror de una vida destrozada, reducido a un pedazo de papel burocrático. Sintió que iba a vomitar. Salió de la oficina sin tomar el formulario. Se sentó en su coche, en el estacionamiento. El sol de la tarde le daba en la cara, pero ella sentía un frío glacial. El sistema no había fallado. El sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Con indiferencia, con lentitud, convirtiendo tragedias humanas en expedientes que acumulaban polvo, clasificando el dolor, archivándolo hasta que se olvidara. En ese momento, Carmen se dio cuenta de una verdad terrible. Estaba sola, completamente sola. Si quería salvar a Helena, tendría que romper todas las reglas. El plan de escape fue trazado en susurros, a través del teléfono secreto, en llamadas de 3 minutos en mitad de la noche. Prepara una mochila pequeña, solo lo esencial, le dijo Carmen a Helena. Identificación, algo de ropa, nada que él pueda notar que falta. Tengo miedo, repetía Helena. El miedo es una jaula, le respondía Carmen. Y la puerta está abierta. Solo tienes que atreverte a cruzarla. El día elegido fue un jueves, el día en que Ricardo tenía una comida de negocios que duraba hasta tarde. El día en que Sofía llevaba a los niños a clases de natación. Había una ventana de 1 hora. 60 minutos para cambiar un destino. Carmen esperó en su coche, a 2 cuadras de la casa, el motor en marcha. Sus manos sudaban sobre el volante. Cada minuto se sentía como 1 hora. Miraba el reloj, y luego la esquina de la calle. ¿Y si Helena no se atrevía? ¿Y si Ricardo volvía antes? ¿Y si Sofía decidía no ir a la clase de natación? Las dudas la carcomían. Entonces la vio.
Una figura pequeña, caminando rápido, casi corriendo, con la cabeza gacha, abrazando una mochila contra su pecho. Era Elena. Carmen arrancó el coche. Se detuvo a su lado. La puerta del copiloto ya estaba abierta. ¡Sube!, le gritó. Elena se metió en el coche sin aliento, con los ojos llenos de pánico. Carmen pisó el acelerador. No miró atrás. Condujo sin rumbo fijo durante media hora, solo para asegurarse de que nadie la seguía. Elena no dijo una palabra, solo miraba por la ventana. Las calles de la ciudad que había sido su prisión pasaban a toda velocidad. Sus nudillos estaban blancos, aferrados a la mochila. Carmen la llevó a un pequeño apartamento que había conseguido a través de un contacto en una ONG. Un lugar seguro, anónimo. Cuando entraron, Elena se quedó parada en medio de la sala. Miraba los muebles sencillos, la pequeña cocina, la ventana que daba a un patio interior, y entonces se derrumbó. Cayó de rodillas y empezó a sollozar. Un llanto que no era silencioso ni ahogado. Era un grito desgarrador. El sonido de años de dolor, miedo y humillación saliendo por fin a la superficie. Carmen se arrodilló a su lado y la abrazó. No dijo nada. Solo la sostuvo mientras el terremoto sacudía su cuerpo. Dejó que las lágrimas limpiaran las heridas. Esa noche, descubrieron que Ricardo había vaciado la cuenta bancaria de Elena. Una pequeña herencia que le habían dejado sus padres. Él se había encargado de administrarla. Y ahora, el dinero había desaparecido. La había dejado sin nada. Fue su último acto de control, su último castigo. La historia no termina con un juicio y una sentencia. El sistema nunca tocó a Ricardo Mendoza. Sin la denuncia formal de Elena, quien estaba demasiado traumatizada para enfrentar un proceso legal, él siguió con su vida. Él y Sofía vendieron la casa de la colonia Andrade. Se mudaron, desaparecieron, probablemente para construir otra familia perfecta en otra ciudad, sobre los cimientos de otro secreto podrido. Elena empezó una nueva vida. Con la ayuda de Carmen y la ONG, encontró un trabajo. Empezó a ir a terapia. Aprendió a tomar sus propias decisiones. Aprendió que su valor no dependía de la aprobación de un hombre. Pero las cicatrices permanecen. A veces por la noche, todavía tiene pesadillas. Todavía siente el peso de la mirada de Ricardo sobre ella. Y la sombra de la traición de su propia hermana. Carmen nunca fue la misma. La batalla por Elena le costó su trabajo en el DIF. Fue acusada de conducta poco profesional y de exceder sus funciones. Pero no se arrepiente. Ver a Elena sonreír, una sonrisa genuina por primera vez. Verla caminar libre por la calle. Eso fue su recompensa. Esta historia no es un caso aislado. Es el reflejo de miles de historias que ocurren cada día detrás de puertas cerradas, en familias que parecen perfectas. Es el recordatorio de que el mal más aterrador no siempre lleva cuernos y un tridente. A veces lleva un traje, una sonrisa encantadora y te llama familia. Y es el recordatorio de que el sistema, a menudo, no es un escudo para los débiles. Es un muro que protege a los poderosos. Pero también es la historia de una mujer. Una simple trabajadora social que se negó a mirar para otro lado. Que se negó a aceptar un no por respuesta. Que nos recuerda que a veces, un solo acto de valentía puede romper las cadenas más gruesas. El verdadero cambio no empieza en los juzgados ni en las oficinas gubernamentales. Empieza cuando una persona decide que el silencio ya no es una opción. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. Empieza cuando una persona decide que el silencio ya no es una opción. Soy Mateo del Valle.
y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.